Vamos a dar comienzo a la 27ª jornada, son un montón, jornada distrital de bioética del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, del distrito quinto, y el tema de hoy que nos convoca es bioética en la atención del adulto mayor. Le voy a dar la palabra a Pablo, que es el doctor Pablo Badori, que es el director de las jornadas, como para que haga la presentación. Buenos días, bienvenidos a todos. Y a lo mejor los más memoriosos o los demás ya recordarán que a fines de los 70, Bioy Casares publicó una de sus novelas más conocidas y más leídas, que era una ficción distópica en la que se relataba cómo un grupo de adultos mayores eran atacados por bandas de jóvenes que los agredían y eventualmente llegaban a matar. La novela se desarrollaba en el barrio de Palermo y la llevó al cine una versión muy buena de Torre Nilsson. Ya habrán descubierto que estoy hablando del diario de la Guerra del Cerdo, donde según Bioy los jóvenes matan por miedo. Voy a citar textualmente lo que escribió Bioy. En esta guerra los chicos matan por odio contra el viejo que van a ser. A través de esta guerra, los jóvenes entendieron de una manera íntima, dolorosa, que todo viejo es el futuro de algún joven, de ellos mismos tal vez. Matar a un viejo equivale a suicidarse. La muerte hoy no llega a los 50, sino a los 80 años y mañana vendrá a los 100. Se acabó la dictadura del proletariado para dar paso a la dictadura de los viejos. Entonces, la novela era una ficción. Están muy seguros de eso porque, acompáñenme. ¿Cómo se llama pagar jubilaciones que a Gata llegan a cubrir en el mejor de los casos el 25% de las necesidades básicas del ser humano? Y esas necesidades básicas se redujeron a comer, comprar remedios y tener un techo. Ocio, cultura, entretenimiento, viajar son considerados superfluos, reduciendo la vejez casi a la categoría de un animal doméstico. Eso sin hablar de la calidad de la atención médica manejada desde su creación por políticos de turno para hacer caja y sin planificación a largo plazo. Y la soledad, el abandono, el trato denigrante de abuelo o abuela, como si el viejo hubiera perdido el nombre. Desde su inicio, la bioética se ocupó muy especialmente de los sectores más vulnerables. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se pueden cursar los posgrados de bioética en 3 instituciones, al menos que yo conozca, en Flaxo, en la Universidad Católica y en la UBA. Ninguna de ellas tiene una materia o bolilla dedicada al adulto mayor, o un apartado siquiera, o una charla. Y ojo que no me estoy exculpando, todo lo contrario. Durante 5 o 6 años coordiné la actividad docente del posgrado de la UBA. La directora, la doctora Rempel, que está presente, me permitió muchísimos cambios y de haberse me ocurrido seguramente lo hubiéramos implementado. Llevo dirigidas 26 jornadas de bioética y recién en la 27 tratamos el tema, y no por iniciativa mío, sino de la vicepresidenta del colegio, doctora Riff, quien nos acompaña como disertante. De las 27 jornadas, a partir de la pandemia, llevamos 10 virtuales. La media siempre fue de 200 inscriptos y 100 participantes, por hacer números redondos, excepto el autismo, donde las inscripciones treparon a 350. Hoy a Gata llegamos a 100 y están participando en este momento 41. Es evidente que el tema despierta poco interés. Entonces, ¿era una ficción la novela de Bioy? Hoy la sentencia a muerte es la misma, pero más lenta, más sutil, pero sentencia al fin. Y permítame cerrar esta presentación con un párrafo de una carta de Margaret Yourcenar a Jean Carayon, que de haber tenido alguna pizca de talento me hubiera encantado haber escrito yo. Me atrevería a decirle que no pienso tanto en la vejez. Nunca creí que la edad fuera un criterio. No me sentía particularmente joven hace 50 años. Cuando tenía 20 me gustaba mucho la compañía de gente mayor. Y no me siento vieja hoy. Mi edad cambia y siempre ha cambiado de hora en hora. En los momentos de cansancio tengo 10 siglos. En los momentos de trabajo 40 años. Y en el jardín con el perro tengo la impresión de tener 4 años.
Bienvenidos a nuestra jornada de bioética. Mi agradecimiento, como siempre, a las autoridades del Colegio de Médicos que nos permiten la continuidad sin costo para los participantes, a los disertantes muy especialmente por su generosidad al prestarnos sus conocimientos y el tiempo un hermoso sábado de sol, y a todos los que se inscribieron. Y bueno, empezamos ya, si te parece, con la primera disertante. Perfecto. Perfecto, sí. Nuestra primera disertante va a ser la doctora Liliana Riff, que es médica egresada de la UBA, especialista en medicina general, médica geriatra, vicepresidenta del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto. Liliana, comparto tu PowerPoint. Así te los voy pasando. ¿Te parece? Está silenciada, Lili. Audio ahí, ¿sí? ¿Ya está? Sí, ahí está el audio. Sí, sí. Ahí está. Pablo, ¿se ve ¿Listo? bien el Power? ¿Yo lo manejo? No, te pregunto si se ve bien. Tenés que ampliarlo para... Para ver a todos me pones. La tu cosa. Sí, pero apretalo fuerte. Si no, hazlo con la computadora. Ahí, Vamos ahí. a... Espérate. ¿Ahí lo ves? Creo que lo ven bien ahí, ¿no? Sí, se ve bien. Está ya como Se ve- presentación. Perfecto, sí, porque como tengo dos monitores, no sé cuál es. Muchas gracias, Ariel. Cuando quieras, Liliana. Puse por título a esta charla hacia una ecología de la vejez. Pretendo dar, aunque coincido con Pablo, una visión un poco más esperanzadora de lo que vamos a transitar. Envejecer es un proceso que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. O sea que vivimos envejeciendo. No sé si pasaste la siguiente, Ahí pasó. Silvia, que era la definición de envejecer. Acá, ahora vamos a definir vejez. Vejez envejecer, ya lo dije, así que pasamos a la siguiente. Perfecto. No pasó. Ahí está. Vejez se denomina el hecho de haber vivido comparativamente más años que la población a la cual pertenezco o pertenece el individuo. Es una franja amplia que va de los 60 años en adelante y no tiene cura. La vejez no tiene cura porque no es una enfermedad. Después me voy a referir un poquito a las barreras cronológicas, porque si no va a parecer un contrasentido esto que va desde los 60 años. Lo voy a explicar más tarde. La siguiente, por favor. La vejez tiene muy mala reputación por muchas razones, pero fundamentalmente porque hay menores oportunidades, porque hay menor seguridad social y porque el trabajo es más precario. Por lo tanto, ocurren cambios en la vejez. La siguiente, por favor. Estos cambios no tienen por qué ser todos juntos, estos cambios no tienen por qué ser, o sea, hay que enumerarlos porque son cambios que sí ocurren. Puede haber cambios en la conducta, en el pensamiento, en la afectividad de la persona anciana. También hay una insatisfacción a veces por la vida, acompañado a veces de una pérdida de autonomía, se pierden roles sociales y familiares, hay rechazo al esquema corporal, a su propia imagen, hay desajustes en la sexualidad, hay una disconformidad en general y
procesos de aislamiento o disminución de las relaciones humanas. La siguiente, por favor. Pero el problema no es llegar a la vejez, sino en qué condiciones llegamos a la vejez. Y por esas condiciones es que la vejez tiene mala prensa. Muchas personas creen que las personas se parecen por la edad que tienen, y no es así. Las personas viejas son la población más heterogénea y más disímil que existe, porque han tenido caminos muy diferentes en la vida. Entonces, la vejez se llena de estereotipos. La sociedad de consumo masifica y o todos los viejos son sabios, expertos, o todos los viejos son enfermos e inválidos, ni lo uno ni lo otro. Por favor, la siguiente. Reflexionando, a medida que haya personas que vivan mejor, más tiempo y en mejores condiciones, esta mala reputación de la vejez va a ir disminuyendo y estos estereotipos van a ir desapareciendo. La siguiente, por favor. Cuando somos jóvenes es muy difícil pensar en la vejez. El joven vive el presente, la vejez se ve como algo etéreo, distante, y está lleno de temores que son infundados. Siguiente, por favor. Por lo tanto, invitaría a pensar en cómo la actividad física, y hablaba y enfatizaba lo de la actividad física porque cada vez se sabe más de actividad física y deterioro cognitivo. La neurocognición, activar la neurona. Y con quién vamos en la vida, las relaciones sociales, con quién caminamos la vida y con quién nos relacionamos socialmente. Quisiera mencionar a Ricardo Moragas. Ricardo Moragas es un abogado, sociólogo español, tiene escrito muchos libros, se ha interesado mucho en el tema de la gerontología social, y él tiene una teoría interesante que es, acá vamos a hablar un poco de la cronología, que debe estudiarse la vejez desde un concepto amplio, integrador, sin los aspectos negativos que se le dan a la vejez. Y además, esto de las barreras cronológicas. La edad, los 65 años, decir que a los 65 años una persona es vieja, es arbitrario, poco racional y solo delimitado por las fronteras de la jubilación. La persona a los 65 años puede estar trabajando perfectamente, ejerciendo un rol social activo, y la edad, él no le quita importancia, pero dice que hay que darle la justa importancia que tiene. Es un factor más entre otros, no es el factor principal. Por lo tanto, y no depende del sujeto, como no depende el lugar de nacimiento, como no depende la raza, como no depende el sexo. O sea, dimensionar la edad justamente, pero no ponerla como una limitante de posibilidades, porque las personas a los 65 años pueden trabajar y ejercer su vida plenamente. También, desde lo psicológico, a veces hay una estigmatización, como que todas las personas, porque son grandes, tienen que deteriorar sus facultades mentales rápidamente, y esto no está avalado por ningún estudio científico, más vale tiene que ver con una creencia popular. Está demostrado que las personas adultas mayores estudian y aprenden perfectamente. El anciano se va a sentir también desde lo social, cómo lo vean,
lo marque esa sociedad, va a hacer que él se incluya o se aísle. Por lo tanto, esta reflexión de las barreras cronológicas me parece importante. ¿Por qué? Porque para el 2050 un cuarto de la población mundial va a tener más de 60 años. Ya tenemos países envejecidos como Japón, que su población, 33% de su población es mayor de 60 años. Entonces, quien me va a suceder en la charla habló magistralmente en el Congreso de Geriatría, que fue recientemente, y habla de una nueva longevidad, hacia una nueva longevidad. Así que invito a que reflexionemos sobre esto. Quiero citar a la actriz y escritora Judi Dench, de 88 años de edad, que cita a Rudyard Kipling y dice que eligió los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla y la valentía para afrontarla. Lo que recojo del consultorio y les quiero transmitir es que aún estando acompañados, el adulto mayor se siente solo. Es como algo que transmiten todos casi uniformemente. Entonces habría que citar a García Márquez, que dice que para envejecer hay que hacer un buen pacto con la soledad. Eso es todo, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lili. Bueno, nuestro próximo disertante, ¿querías comentar algo? No, ya expliqué que no pudo estar presente por un problema de cambio de vuelos. Está volando en este momento entre México y Washington y nos dejó el video grabado para que lo pasemos. Perfecto. Presentalo porque yo lo presento porque es el doctor Diego Bernardini, es médico y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires, es máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Profesor titular de medicina en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero también y al mismo tiempo con desafíos. Muchas veces me preguntan qué fue lo que me llevó de alguna manera a estudiar, a abocar el esfuerzo de mi desarrollo académico en esta área del conocimiento. Y la realidad es que tiene que ver con aspectos vinculados no solo a la formación y a la inquietud, sino también a preguntas, si se quiere, existenciales. Preguntas que me agarraron en un momento de vida donde yo había terminado mi formación académica, pero al mismo tiempo no había llegado a esa edad del objeto de estudio, que eran las personas mayores. Entonces, a partir de eso, empecé un poco a preguntarme cómo se vivía el transcurrir del tiempo, cómo se vivía el devenir, ¿no? ¿Por qué el paso del tiempo, o mejor dicho, si el paso del tiempo es igual para el cuerpo que para el alma? O una pregunta quizás tan básica como ¿cómo es envejecer? En este sentido, creo que gran parte de estos interrogantes comienzan a aparecer a medida que nos vamos convirtiendo en personas mayores. Y acá el interrogante, entonces, a consecuencia, es, bueno, ¿cuándo nos convertimos en personas mayores? La realidad es que ser una persona mayor, o el concepto de ser una persona mayor, es una idea flexible, es una idea permeable. Depende mucho de dónde le preguntemos y a quién le preguntemos. Hay estudios que se han realizado, por ejemplo, en diferentes países, que han mostrado una variación. Por ejemplo, en Europa, para una muestra representativa de distintos países, resultó que los griegos consideran una persona mayor más cerca de los 70 años que de los 65, que fue más o menos 67, fue el promedio de este estudio, pero al mismo tiempo para los turcos una persona mayor era cerca de los 55 o 56 años. Así que, por un lado, tenemos que una persona mayor está definida también por en qué país preguntemos esto o a quiénes le preguntemos en relación a también qué momento de vida están cursando. Y en este sentido hay otro estudio muy interesante donde inclusive lo reprodujimos con mis estudiantes de medicina, chicos y chicas de 23, 24 años,
para los cuales contestaron que una persona mayor a esa edad, de entre los 20 y los 29, una persona mayor estaba cerca de los 67 años. Ahora, si nos corremos un poco más en el curso de vida, las personas mayores de 80 nos hablan, nos describen a una persona mayor como aquella que está por arriba de los 70, 70 y tantos. Entonces, como ustedes ven, la primera idea que quiero dejarles es que cuando hablamos de una persona mayor, es un concepto flexible, que depende de la cultura, de la educación, del lugar y por supuesto de a quién le preguntamos. Y esto es muy importante porque en algún sentido nuestra sociedad del día de hoy todavía se sigue rigiendo por indicadores, por modelos del siglo XX, donde la edad era un indicador duro, esa edad cronológica era un indicador que nos decía para qué si se quiere estábamos habilitados y para qué no. Por eso me parece que en ese sentido lo importante es entender que el ser mayor es algo realmente novedoso, es algo nuevo. Yo tengo 56 años y probablemente si hubiese nacido 100 años atrás, a esta edad ya estaría muerto. Ni hablar si hubiese sido hace 150 años atrás. La longevidad es un fenómeno que es extremadamente nuevo. La longevidad refleja la idea de la expectativa de vida de una especie determinada, en este caso los seres humanos, y esa longevidad, si se quiere, de alguna manera, hoy la estamos viviendo de una manera distinta. Dos noticias importantes para compartir con ustedes es el hecho de que todos los que hoy estamos vivos tenemos mayor expectativa de vida de quienes nos han precedido. O sea, las tendencias, las proyecciones, los promedios muestran que quienes hoy estamos vivos, con un poco de suerte y de cuidado, vamos a vivir que aquellos que nos antecedieron en el camino de la vida. La segunda noticia importante que me gustaría compartir en este momento es que muy pocos saben de esto, muy pocos saben de lo que está ocurriendo, de lo que significa este fenómeno, porque la nueva longevidad es un fenómeno, perdón, es un fenómeno extremadamente nuevo, es un fenómeno, como digo, reciente, y la realidad es que la longevidad existió siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido en la antigua Grecia personajes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, que han sido longevos. En la antigua Roma, los senadores solían ser personas longevas, cuando en ese promedio, y hasta no hace más de 100 años atrás, el promedio de vida era de 30 años, 40 quizás, estos ya eran longevos en ese momento. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que esa longevidad, que antes era un privilegio, si se quiere, de unos pocos, hoy comienza a ser un fenómeno colectivo, una experiencia social. Y además, una experiencia social que va a modificar la forma en la cual estamos concebiendo esa sociedad. Por un lado, tenemos que el ser humano, desde que es ser humano, ha buscado la fuente de la juventud. Eso es real, ha habido distintas formas, distintas fórmulas, pero todavía no se ha hallado. Hoy claramente tenemos grandes capitales, grandes empresas, inversiones multimillonarias en dólares que están en la búsqueda de esta solución. Pero lo que hoy estamos viendo es claramente cómo esta nueva longevidad significa que esta experiencia colectiva de la cual yo les estoy hablando empieza a modelar ambas lo que es el desarrollo de la sociedad de la primera mitad del siglo XXI. La nueva longevidad es una oportunidad que tenemos de hacer cosas, de enfrentar o afrontar situaciones que nos hagan bien, de oportunidades de actividades, situaciones que quedaron postergadas por la familia, por el desarrollo personal, podamos encararlas, pero también, por supuesto, engloba desafíos. Por eso la necesidad de afrontar esta nueva longevidad como un nuevo fenómeno, por supuesto, pero con una visión integrativa, una visión de 160 grados. La nueva longevidad, y esto lo describí en mi segundo libro, en la segunda mitad, tiene, si se quiere, 5 dimensiones que la caracterizan. La primera es una dimensión extremadamente cuantitativa, porque la realidad es que estamos viendo que cada vez hay más personas mayores. Hoy las tendencias nos indican que el número de personas va a aumentar, no solo en América Latina, sino en Europa, en Asia, en Norteamérica, e inclusive también en África. Pero esto no solo, como decía, es un fenómeno cuantitativo, es un fenómeno cualitativo, porque estamos viendo que las personas mayores deciden tener más independencia, deciden
hacer lo que les gusta, deciden ejercer esa conducta de autodeterminación, de decisión propia hasta lo más tardío posible, sin anclarse en esa edad cronológica. Hay nuevos roles donde de repente las personas empiezan a ejercer temas o empiezan a poner sobre la mesa temas tabúes de los cuales antes no se hablaba, como la intimidad, la vida sexual, la erótica. Al mismo tiempo tenemos nuevas intensidades porque empiezan a hacerse notar, por ejemplo, como grupos de poder frente a lo que significa el consumo o la demanda de servicios, pero también frente a lo que significa, por ejemplo, la gobernabilidad. Hay una quinta dimensión que lo caracteriza y que me parece extremadamente relevante y hasta le diría que es la más importante para poder entender cómo funciona esta nueva longevidad, que es la diversidad, la construcción de diferencia. Cada día que vivimos es construir diferencia. Y yo les decía que esto es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que empieza a estudiarse desde hace poco tiempo porque también empiezan a verse los efectos muy recientemente. Hay un paper muy interesante que se publicó en diciembre del 2021 por autores de la Universidad de la London School of Economics, que nos habla de cómo, por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. Un indicador que es la tasa de divorcio en mayores de 65 años y también la tasa de empleo formal. Ambas tasas andaban, en el caso de los divorcios, en el 3.5%, y en el caso del empleo formal no llegaba al 6%. Ambas tasas se han duplicado solamente en 30 años. Solamente en 30 años. Tendencias que, por otro lado, no solo ocurren en el Reino Unido, que es a donde hace referencia este paper, sino que sabemos que también están ocurriendo en los Estados Unidos. En nuestros países, en América Latina, en Argentina, Colombia, México, Uruguay, algunos países lo registran, la mayoría de ellos no, pero que no lo registren no significa que esto no exista. ¿Dónde está el cambio? Miren, el cambio está en que la narrativa actual nos sigue hablando del envejecimiento demográfico, como si la demografía fuese un destino, como si no se pudiese cambiar. Y en realidad, lo que hoy tenemos que hablar es sobre la sociedad de la longevidad, la vida de las personas y la nueva longevidad, que hace referencia fundamentalmente a cómo envejecemos, cómo procesamos el paso del tiempo, el devenir, el transcurrir del tiempo en nuestras propias vidas. Y esto, como les dije, encierra oportunidades, encierra desafíos. Dentro de las oportunidades tenemos que decir que si vivimos más es porque nos morimos menos joven. El índice de desarrollo de las Naciones Unidas, de los países, toma como uno de sus indicadores para la construcción de este índice la expectativa de vida. Entonces, hoy sabemos que, perdón, que la forma en la cual afrontamos el paso del tiempo en nuestra vida puede ser gestionado, puede ser de alguna manera manejado. Y esto tiene que ver con que la genética apenas explica el 30% de la longevidad, mientras que hay un pequeño porcentaje que lo explica la posibilidad de tener un acceso a un sistema sanitario, y la mayoría, el 60%, tiene que ver con nuestros hábitos de vida, con hábitos que pueden ser saludables o no. Por eso, me parece que es importante aquí pensar cada uno de nosotros en lo que significa ese proceso de envejecimiento, cómo lo afrontamos y cómo lo pensamos dentro de un curso de vida, que es diferente, permítanme aclarar, a lo que es un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, desarrollamos, trabajamos y morimos. Eso es un círculo. El curso de vida es un trayecto, es un camino que todos nosotros recorremos con mayores o menores oportunidades y que está condicionado por los determinantes sociales de la salud, que no son más ni menos que las condiciones sociales, políticas y económicas que influyen en nuestro curso de vida. El ejemplo es que los países más desarrollados, con niveles de educación más alta, que tienen equidad a nivel social, son aquellos países, si se quiere, donde existe igualdad, donde hay desarrollo, donde hay mayor oportunidad y, por supuesto, donde hay mayores estándares de vida. Pero para poder entender esto, se necesitan cambios sustanciales, un cambio de mindset. ¿Por qué? Porque esto, como digo, tiene implicancias que son personales y también implicancias que son sociales. De ahí la necesidad de pensar una agenda de nueva longevidad, donde hay algo que va a ser una certeza y que son las múltiples transiciones. Vamos a transicionar permanentemente.
En el siglo XX transicionábamos de la escuela al trabajo, del trabajo a la jubilación. Aquí va a haber reinvenciones permanentes, aprendizajes permanentes, continuos a lo largo de la vida. Entonces, me parece que esa perspectiva con múltiples transiciones es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque dentro de la investigación, que hoy está ocurriendo en la segunda mitad de la vida, empiezan a aparecer atributos, características en las personas que, al contrario de lo que se pensaba hace poco tiempo atrás, mejoran con el paso del tiempo. Estamos hablando del desempeño general, estamos hablando de las capacidades de creación que tienen las personas, estamos hablando de la generosidad, el dar, la solidaridad hacia el otro. Todas estas tres que yo acabo de mencionar, desempeño, creatividad, solidaridad, e inclusive agregaría, por ejemplo, el trabajo, la capacidad de trabajo, el integrar a distintas generaciones dentro de un equipo de trabajo, no son ni más ni menos que atributos que sabemos que mejoran y añaden valor a la vida de las personas. Por eso me parece que es interesante poder afrontar, poder pensar esta nueva etapa de la historia de la humanidad como un nuevo paradigma, donde si prestamos un poquito de atención, la narrativa actual refleja muy poco de lo que es la realidad. De allí la necesidad y la invitación a que cada uno de nosotros pensemos este paradigma con un foco personal, pero también con un foco colectivo, con un foco social, porque probablemente muchos de ustedes, o algunos de ustedes, el día de mañana, tengan la posibilidad de ser partícipes de la toma de decisión política. ¿De acuerdo? Y allí es donde se va a notar la diferencia, donde se va a notar el cambio, donde se va a poder implementar algún tipo de transformación social, dentro de la cual, y esto me parece que ya está claro, pero vale la pena mencionarlo, tenemos que pasar de una intervención tardía a la prevención. Cuando, y lo digo poniendo un ejemplo médico porque es, digamos, el background del cual uno viene. Cuando el paciente llega al hospital, ya estamos tarde. Tenemos que trabajar a nivel comunitario, a nivel de intervención, pensando que la nueva longevidad es una etapa nueva en la historia de la humanidad. Es una etapa que va a ser muy prolongada, muy larga. Pensemos cuánto dura la niñez, cuánto dura la adolescencia, cuánto dura la juventud, la adultez temprana, y pensemos qué pasa con la segunda mitad de la vida, donde entramos los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, hasta los de 100, como mi última abuela. Entonces, si, si pensamos un poquito en qué es lo que está pasando, la realidad es que hoy, por ejemplo, hay reportes que nos muestran cómo los CEO, los directivos de las principales empresas norteamericanas han ido aumentando el promedio de su edad, donde, por ejemplo, los investigadores que ganan, que aplican y ganan a fondos de investigación cada vez son más mayores y no jóvenes como se pensaba hace poco tiempo. La presentación de patentes de invención también ha aumentado su edad promedio, y no solo eso, sino que además las que tienen más ingreso, o más regreso, perdón, más retorno económico, son aquellas de las personas mayores. Entonces, me parece que hay que pensarlo, como decía hace un instante atrás, con una aproximación de 360 grados. Hay un aspecto al cual quisiera referirme brevemente, pero no dejarlo de lado, que es el aspecto económico, el impacto económico, porque aquí tenemos las necesidades de esas personas mayores, de aquellos que viven de manera independiente, autónoma, pero también de aquellos que viven en situación de dependencia, de aquellos que de alguna manera son estimulados por el compañero, por la compañera, pero también por los hijos, ¿de acuerdo? Y ahí entramos en un capítulo que se denomina Economía de la Longevidad, donde según reportes, por ejemplo, de la consultora McKinsey, nos dice que hoy todo el movimiento económico de aquellas personas de la población mayor de 50 años equivalen a la tercera economía del globo, después de Estados Unidos y de China, donde además tenemos tendencias que nos muestran cómo no solo el gasto es principalmente de bolsillo, es gasto privado de estas personas, sino que además es un gasto que se espera que se expanda mucho más de lo que se podría expandir el gasto del grupo más joven, de los que están de los 30 a 25 años hacia abajo. Otra esfera
u otra aproximación que quisiera mencionar tiene que ver con el mundo del trabajo. Hay un reporte muy interesante, si mal no recuerdo que es del año 2013, que habla de que para la muestra, para las personas que fueron encuestadas, la edad no es vista como un problema en la vida laboral, prácticamente para la mayoría de las personas, más allá de que el desempeño físico sea necesario para el trabajo. ¿Qué nos está mostrando esto? Esto nos está mostrando que esa famosa idea que vino de la revolución industrial, el hay que ser fuerte y joven para el trabajo, ya está quedando en desuso. Y esto es cierto, hoy estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la comunicación, en la sociedad donde el desempeño cognitivo marca la diferencia. Y de esto nos está hablando, por ejemplo, como empresas que seguramente ustedes conocen, como IBM, Coca-Cola, McDonald's, todas estas fueron creadas en su momento por personas mayores de 50 años. Pero en este sentido, hay un tema que me parece fundamental para ir cerrando esta presentación, que es la importancia de la salud. Cuando nosotros hablamos con las personas mayores y les preguntamos qué es lo importante para ellos, nos suelen decir o suelen marcar dos elementos: vínculos emocionales, afectivos. Esto significa la relación con su compañero, con su compañera, o pareja, hijos, nietos, vínculos emocionales. La segunda es la salud. La salud es el elemento, es el factor que nos da independencia, que nos permite la autonomía. Ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es el indicador o cuál es el momento en el cual el bienestar de las personas decae, cae en picada o se corta? ¿Dónde está la calidad de vida cuando se corta? Es cuando perdemos autonomía, es cuando necesitamos una persona que nos apoye, un tercero que nos apoye, para lo que en medicina clínica llamamos actividades básicas de la vida diaria. Vestirnos, salir de la cama, ir al baño, asearnos, alimentarnos, el manejo del dinero, la vida independiente. Entonces, como ustedes se imaginan, la salud empieza a ser un capital muy preciado, una teoría que viene, por supuesto, de la economía en el año 72, y donde la salud, además de ser un capital cada vez más preciado por las personas mayores, tiene la posibilidad de, como cualquier otra inversión, depreciarse, perder valor o valorarse. ¿Cómo depreciamos? Depreciamos con una dieta mala, depreciamos con sedentarismo y falta de actividad física, depreciamos con la soledad, con el aislamiento y el no esfuerzo en la búsqueda de nuevos vínculos, de nuevas relaciones, quedándonos quietos, perdiendo la actitud frente a un sentido de la vida y a un propósito. Como se imaginan, todo lo que tiene que ver con valorar, con invertir, es exactamente lo contrario. Hoy sabemos que, y habíamos dicho que prácticamente un 60% de la longevidad tenía que ver con esto, ¿verdad? Con hábitos de vida saludables, actividad física regular, una dieta equilibrada, un balance del peso corporal adecuado, una espiritualidad que nos permita pensar, y hablo de espiritualidad, pero también hablo de religión, ¿de acuerdo? Las dos son válidas en este sentido. Un ecosistema social de vínculos emocionales que se mantenga vivo, que nos permita de una manera activa salir a buscar relaciones y, por supuesto, el sentido de la vida. Lo que los japoneses llaman, y seguramente ustedes escucharon esta palabra, que es el ikigai, el propósito de vida, ¿no? Que esto es una búsqueda personal. El profesor Makoto Suzuki, como se imagina en japonés, que fue el cardiólogo, el primer investigador de la zona azul de Okinawa, me decía que el ikigai tiene que ver con el disfrute de la cotidianeidad, el disfrute de la cotidianeidad, de las pequeñas cosas, el sentido del día a día, ¿de acuerdo? Y esto, como ustedes se imaginarán, es una búsqueda personal. Miren, para ir cerrando un poco la idea, yo creo que estamos frente a un cambio, a una transformación social muy importante que viene de la mano de la proporción cada vez mayor y el enfoque cualitativo que le están dando las personas mayores a este momento de vida y que nos están mostrando a los que venimos atrás en este camino
cómo se redefine el concepto que tenemos o la idea que tenemos por vejez o por envejecimiento. Por eso creo que se debe ser muy cauteloso a la hora de clasificar, si se quiere, de manera homogénea a un grupo cada vez más diverso, con reglas propias, con estándares sociales y con las leyes del mercado actual. Porque si estamos hablando que ahí entran los 60, los 70, los 80, los 90, los 100, estamos hablando de diferentes segmentos y esto nos habla al mismo tiempo de diferentes valores y diferentes actitudes. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que cambiar un poquito la idea para ver que en lugar de amenaza, todo esto nos brinda oportunidad. Una oportunidad donde la perspectiva, la visión en perspectiva que nos dan los años es algo cada día más valioso y donde además tenemos que hacer referencia, tenemos que hacer notar a que es fundamental la lente de género. A mayor edad, mayor proporción de mujeres, las mujeres viven más que nosotros, las mujeres gestionan, viven de una manera diferente esta etapa de la vida, y me parece que allí es donde tenemos, en este caso los hombres, pero también toda la sociedad, pensar este concepto. Hablar de la nueva longevidad no es un tema de personas mayores, es un tema no solo que es de todos, sino que es una causa que tenemos que abordar, porque de alguna manera esto es hablar de nuestro propio futuro y mencionar en este sentido que si hay algo que falta por derrotar en estas barreras de la diversidad, es la discriminación por edad. Ya hemos superado en muchos lugares lo que tiene que ver con matrimonios igualitarios, con identidades de género, con el Me Too femenino. Bueno, la nueva longevidad es el próximo Me Too. Es la última barrera social de la diversidad que además, si no la afrontamos y si no la derrotamos, la vamos a sufrir porque muy probablemente lo que nos toque vivir a cada uno de nosotros va a ser una segunda mitad de la vida prolongada, la más larga entre las etapas que hayamos vivido, y está en cada uno de nosotros que sea la más interesante. Con esto quiero cerrar esta presentación, quiero agradecer el interés, ya les digo, la invitación y la posibilidad de poder comunicarme con ustedes. La forma de continuar nuestro diálogo son dos. Pueden buscarme en las redes sociales, mi cuenta de Instagram es Dr. Bernardini, doctor escrito con todas las letras, Bernardini, pero también pueden hacerlo suscribiéndose a nuestra página de internet o a mi página de internet, aunque no la manejo yo, pero sí estoy al tanto de todo lo que allí llega, que es www.diegobernardini.com. Les agradezco mucho, espero que hayan disfrutado de este encuentro, de esta conversación, que el debate entre ustedes de ideas sea fructífero y por supuesto a disposición y encantado de poder haber compartido este momento con ustedes. Un abrazo muy fuerte, soy el doctor Diego Bernardini, médico de familia, profesor universitario, escritor y bueno, un gusto haberlos acompañado. Bueno, le voy a escribir ahora a Diego agradeciendo su presentación, creo que fue realmente ilustrativa. Le voy a pedir a la doctora Fernández que presente ahora a la profesora Adelina Loiano, por favor. Perfecto. Sí, la doctora Adelina Loiano es profesora titular de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Abierta Interamericana, profesora adjunta regular de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me fijo a ver dónde está Adelina. Y aquí estoy, aquí estoy. Ah, perfecto, genial. Aquí estoy. Gracias, Adelina. Bueno, en primer lugar, como siempre, aprovecho 2 minutos menos para agradecer desde el alma la invitación que me han hecho a esta actividad. Realmente lo que acabo de escuchar me ha parecido impecable del doctor Bernardini, realmente ustedes lo habrán disfrutado igual que yo. Hay muchas cosas, muchas vías para pensar. Al doctor Badori
muchísimas gracias, y a la doctora Noemí Rempel, que es una amiga y que es una especialista en bioética destacadísima de la Argentina. Noemí, te veo allí, y la verdad es que para mí también es un honor siempre compartir contigo. Bueno, y a ustedes los médicos, que creo que casi todos son médicos aquí, y entonces, bueno, me parece, ¿se escucha bien? Ok, me parece que cumpliendo con el objetivo de mi invitación o de para qué me han invitado hoy, yo soy abogada, como habrán visto, no se asusten, no vamos a hablar de leyes, pero sí vamos a hablar de algo que a ustedes les va a interesar mucho, entiendo, en su profesión, que es el impacto que tiene el derecho internacional en el derecho interno. Todos nosotros, ustedes, yo, cada uno en nuestra actividad, nos manejamos obviamente, hay algunos abogados, me dice ahí el doctor Hubertino, perfecto, perdón, Sí, yo está el doctor también. Eugenio Semino, así que, doctor Semino, también es más que un honor compartir con ustedes esto. La verdad es que me pone un poco nerviosa estar en este ámbito, así que bueno, ¿qué quería decirles? Todos nos manejamos con nuestro derecho interno, todos nos manejamos con nuestro derecho interno, doméstico, nacional, el derecho argentino. Pero sé que también tenemos gente de otros países, según me dijo el doctor Badori. Y eso viene muy bien porque de lo que vamos a hablar hoy conmigo, en estos minutos que tengo, les pido por favor que me avisen si me paso, tiene que ver con el derecho internacional, con los tratados internacionales. El mundo, pero vamos a focalizarnos en América, hoy se ha desprendido un poco de ese nacionalismo constitucional. Ustedes saben que cada país tiene su propia constitución, su propia identidad constitucional, y eso significa diversidades en los esquemas de cómo arma cada país su estructura interna, su asignación de derechos, la tutela de derechos, etc. Eso, por supuesto, sigue existiendo y es un poco lo que condiciona nuestra vida profesional, nuestra vida activa, etc. Pero el mundo ha pasado algo que es el monismo. Mono, uno, es que el derecho a la fuente internacional, que son tratados, que son instrumentos elaborados afuera del país, pero que el país adquiere como normativa propia, tienen un impacto y una trascendencia enorme en el derecho interno. Entonces, yo les diría a ustedes que hoy es imposible manejarnos solamente con la ley tal, el decreto tal, ni siquiera con la propia Constitución, sin traer al debate los tratados internacionales, que obviamente, hablo de los tratados de derechos humanos, incorporan un elemento nuevo en el debate de la aplicación de derechos y de la vida cotidiana. Y bueno, y hoy en nuestro tema, que es el tema de la ancianidad, esto tiene una trascendencia muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos algún documento internacional que ha sido colocado en la misma estructura que la Constitución. Entonces, yo no iba a compartir con ustedes un PowerPoint, pero creo que por ahí puede resultar útil. Voy a ir salteando lo que me la haga muy larga, si me permiten. Ya estoy. Quiero que me digan, por favor, si se ve. Sí, faltaría ponerla en modo presentación. Sí, sí. Ahí, perfecto. Exactamente. Aquí está, perfecto. Bueno, título para ustedes. Primero, el concepto de grupo vulnerable. Esto lo manejan los médicos, los especialistas, por supuesto, pero también lo manejamos los abogados y está presente en la normativa no hace tanto tiempo. Los primeros tratados internacionales hablaron solo de derechos. Hoy el tema de la vulnerabilidad está presente. Pero claro, grupo vulnerable son los ancianos, las mujeres, los niños, los pobres, las personas con discapacidad, los grupos LGTBI. Es decir, el ámbito de la vulnerabilidad se ha expandido muchísimo y cada vulnerabilidad requiere una determinada protección. Vamos a la nuestra. Creo que, espérenme un minutito, que quería hablar algo sobre esto. Acá vamos a anotar en cualquier grupo vulnerable estas dos características. Primero, la dificultad de acceso a ciertos derechos.
Y segundo, la dificultad de acceso al sistema judicial. Y esto va a estar en cualquiera de los grupos vulnerables que acabo de mencionar. ¿Qué nos importa hoy? ¿Qué vamos a compartir con ustedes? Una convención. ¿Qué es una convención? Un tratado internacional. Jurídicamente, una norma que puede tener un lugar u otro en el derecho interno, pero van a ver en nuestro derecho qué importancia tiene. Este es un tratado interamericano, quiere decir solamente opera para América, solamente para América, para los 35 países americanos está pensada, pero no todos esos 35 países la han asumido como norma interna. Nosotros sí. Y como les pongo ahí, no solamente la firmamos en el 2015, sino que en noviembre del año pasado le hemos dado jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Yo les hice un esquemita fácil como para que nos podamos entender. Todos ustedes saben que arriba en la cúspide de la normativa jurídica está la Constitución Nacional, pero nuestra Constitución ha colocado algunos tratados internacionales en el mismo nivel, y esto es lo único que quiero marcar con ustedes. Eso significa que da igual para resolver un problema la Constitución o alguno de esos 15, que son solo 15, tratados de derechos humanos que tienen el mismo nivel que la Constitución. Por debajo están los otros tratados de lo que sea, y por debajo de todo está el derecho interno. Esto es un poco lo que he querido marcarles a ustedes. Nuestro derecho interno, nuestras leyes, las que regulan la profesión de ustedes, la mía, las que regulan los derechos laborales, los derechos de los grupos sociales, los derechos de la sociedad, las políticas públicas, está por debajo del derecho internacional. Entonces ahí arriba, en la cúspide, yo tengo tratados con jerarquía. Esto significa, están así, están igual. Y ahí tengo esta convención. Esta convención, este tratado, por lo tanto, para ustedes, para mí, para todos, es como si fuera la Constitución en cuanto a al imperativo que nos da de cómo hay que aplicarla, pero también en cuanto a las garantías que reconoce. Rápidamente, hay un capítulo de principios, que es, cuál es, como siempre el principio es algo teórico, es una regla que ayuda a interpretar, y ahí trabajamos como grupo vulnerable. Piensen que el tratado les habla a todos los países americanos, por lo tanto, tomemos para nosotros lo que sirve. Por eso ahí les he puesto una persona de una comunidad indígena que ni siquiera es una comunidad argentina. Es decir, el tratado no está pensando en la Argentina, está pensando más globalmente en América. Y entonces en esos principios me marca la implicancia social de dos cosas que recién el doctor Bernardini creo que planteó muy bien. Primero, la ancianidad como contribución al desarrollo. La idea de que una persona que está en lo que se llama la tercera edad, la ancianidad, la vejez, porque también es un término perfectamente válido en materia de derecho internacional, significa que hay algo en esa persona para contribuir al desarrollo todavía del Estado. Y la valoración como componente social. Esto lo dice expresamente la Convención, de manera que lo que decía recién el doctor Bernardini tiene una apoyatura normativa. Luego establece los deberes generales del Estado. Pone medidas para prevenir, erradicar y sancionar, medidas afirmativas, ajustes razonables, medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias. No me dice cuáles. Y entonces ahí lo que quiero marcarles también es algo. Este es un tratado muy abierto, es un tratado que deja muchas puertas y ventanas abiertas, porque aquí no me está diciendo cuáles son esas medidas, le está dejando al Estado que determine cuáles son las herramientas que va a utilizar para hacer efectivos los derechos a los que va a referirse después. Y acá tengo 4 elementos fundamentales. Uno, que creo que lo habló muy bien también el doctor Bernardini, me encantó su exposición, que es el tema de la progresividad. Es obvio que el Estado, tranquilos, nunca puede cumplir el 100%. Acá después va a hablar, obviamente, el doctor Semino, y él no se va a dedicar seguramente a esto. Es decir, no existe el ideal perfecto. La ley, las convenciones, lo que pretenden es un camino hacia. Y aquí ese camino hacia es hacia lograr esos objetivos. Instituciones, participación e información.
derechos protegidos. Yo se los he dividido en dos grupos. Uno es la identidad genérica, es decir, en general, la libertad, la no discriminación, la no tortura, la libertad de expresión y la nacionalidad. O sea, esos son derechos en genérica, pero luego está la especificidad, vida, dignidad, independencia y autonomía, también habló el doctor, participación social, consentimiento informado y cuidado a largo plazo. Entonces, hay un panorama de derechos enormes y todos compromiso para el Estado. Este creo que es el que más puede interesar al grupo con el que estoy compartiendo esta agradable mañana. El derecho a la salud, artículo 19. Los tratados siempre le hablan al Estado, el Estado debe. Y aquí hay un principio general: desplegar políticas públicas, la atención integral, la rehabilitación, los cuidados paliativos y la accesibilidad. Fíjense ustedes que este es el mandato hacia el Estado. Obviamente, el 100% no lo tengo. Entonces aquí, insisto, esto es una prospectiva, esto es una progresividad donde el Estado tiene que paulatinamente irse acercando a ello. Yo les quería comentar que, por ejemplo, con el tema de cuidados paliativos, en este momento la Corte Interamericana está trabajando una pregunta, una opinión consultiva que se le ha pedido, la Argentina la ha pedido, sobre el tema de los cuidados. Los recomiendo a ustedes que hacen gerontología que entren a la Corte Interamericana y vean ese documento que todavía no está terminado, porque ese documento se está trabajando, pero nosotros, las personas de la sociedad civil, podemos aportar lo que se llama amicus curiae, opinión. Y se me ocurre que tal vez ustedes, desde las agrupaciones y las asociaciones que hacen, sobre todo gerontología, creo que podrían aportar una opinión con respecto a ese documento que la Corte está elaborando sobre el tema de los cuidados. Y me voy a la derecha de mi cuadro, precisiones. Acá es una opinión, yo sé que muchos no la van a compartir. Yo creo que este tratado es lo que se llama técnicamente un tratado ley. ¿Qué es un tratado ley? En general los tratados son muy abiertos. Por ejemplo, todas las personas tienen libertad de expresión y consiste en esto, en tal cosa. Y el Estado lo regula. Este es un tratado demasiado, en mi opinión, por eso pongo exceso, demasiado preciso, demasiado largo, demasiado determinativo, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Al Estado le deja poco margen de apreciación. Aquí suscribo con mi firma, esto es simplemente una opinión, pero es un tema que yo lo vengo estudiando desde hace mucho tiempo y tengo mucho escrito sobre el margen de apreciación de los estados. Desde mi opinión, cuando un tratado es tan minucioso, no le deja al Estado prácticamente hacer nada. Y no es lo mismo Haití, no es lo mismo Haití que Colombia o Argentina o México. Entonces, no es lo mismo la capacidad económica, la posibilidad de políticas públicas, y es un tratado desde este punto de vista, el doctor Semino después me gustaría charlarlo con él, prácticamente imposible de cumplir en muchas de sus cuestiones, porque es tan reglamentario que el Estado queda como que, ¿y yo cómo hago con esto? ¿Cómo hago para cumplirlo? Yo a lo que me estoy refiriendo es que hace un tratado, recuerden lo que dije al principio, está igual que la Constitución, por lo tanto, todo incumplimiento crea responsabilidad del Estado. Y a mí me parece que lo pone al Estado en una situación donde, francamente, casi ningún país americano puede cumplirlo. Se me ocurre que el único que puede cumplirlo, porque conozco los estándares, es Canadá. Y Canadá no ha ratificado este tratado. Así que los otros países me parece que quedamos un poco a la cola de eso. Un punto importante, que lo dije cuando empecé a hablar, es el tema del acceso a la justicia. Los signos de interrogación, ¿saben por qué son? Porque esto ya está regulado en otros tratados. Eso CADH es el Pacto de Costa Rica. Si ya está regulado ahí, ¿para qué había que regularlo acá? Otra vez, opinión de la doctora Loyal. Pero bueno, hay mucho de acceso a la justicia, tratamiento preferencial, actuación expedita ante el riesgo de vida y ajustes de procedimiento. Pero les aclaro que la Argentina en esto hizo una reserva.
Por lo tanto, aclaró que esto era con progresividad. Entonces tampoco nos juega demasiado. Para ir un poco cerrando, yo les quiero decir que no solo habla la Corte Interamericana y no solo habla este tratado, sino que hay un comité sobre derechos económicos, sociales y culturales en la Organización de Naciones Unidas. El comité lo que hace es observaciones generales. Una observación no es un tratado, no es un imperativo, no hay una obligatoriedad, pero yo quiero marcarles las 4A. ¿Qué son las 4A? Son 4 condiciones que tiene que tener toda normativa, toda acción que se refiere a los derechos a cualquiera de los grupos vulnerables. Hoy hablamos de las personas mayores. Primera A, asequibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el recurso esté disponible, que el Estado lo brinde. Yo siempre hago como una regla con mis alumnos, que esté la biblioteca llena de libros. Eso es la asequibilidad. Paso a la siguiente, la accesibilidad. La biblioteca allí está, pero yo tengo que poder llegar a la biblioteca. Por lo tanto, la segunda A es el Estado debe garantizar los medios de acceso, igualdad de condiciones y medios de fácil disponibilidad. Ahí la foto que les pongo es uno de nuestros maestros del derecho constitucional, Segundo Linares Quintana, que murió pasados los 100 años, en pleno uso de sus facultades mentales y uno de los grandes maestros del derecho. La tercera A es la aceptabilidad. Esta lo que dice es que la persona destinataria tiene que aceptar, por lo tanto hay que buscar la compatibilidad en la que da la política pública y lo que esa persona requiere. La aceptabilidad depende del sujeto, por lo tanto vuelvo a mi biblioteca. ¿Cuáles de estos libros son los que a mí me interesa ver? Ahí está Rita Levi Montalcini, que ustedes la deben súper conocer, otra mujer científica italiana fantástica que murió pasados los 100 años, no hace tantos años, y que ha sido un ejemplo en el tema de longevidad e inteligencia. Cuarta, la adaptabilidad. Y eso es considerar el interés personal del beneficiario. No solamente yo pensar qué es lo que puedo darle, sino también ver cómo se adapta esa dación, ese bien, esa tutela al interés personal de cada beneficiario. Y aquí, doctor Badori, tendría mucho que ver el tema que hablábamos hace un ratito de las comunidades indígenas o de ciertas etnias en otros países, sin que sean comunidades indígenas, donde hay que ver de qué manera adaptamos al interés personal del beneficiario. Esto lo voy a dejar de lado, pero quiero marcarles que hay otro documento para tener en cuenta, que es el Protocolo de San Salvador, ratificado por la Argentina. Esto también rige en la Argentina, y me voy al artículo 17, que es el de la protección de la ancianidad. Alimentación, atención médica, programas laborales, estimulación de organizaciones sociales. Atención, mis queridos amigos, estos solamente son indicativos de dónde el Estado tiene que estar atento, dónde tiene que estar mirando. Y bueno, voy a terminar con algunos ancianos para que veamos cuánto es lo que puede aportar. Les aclaro que la Convención pone 60 años, algo que también hablaba recién el doctor Bernardini. A partir de los 60 años es el continente o el objetivo de la Convención. Sábato, un anciano ahí, y un cuadro de Van Gogh. Pero voy a bajar. Ahí lo tengo a Sábato, ahí tengo a los Rollins, todos muy mayores. Ahí lo tengo a León Ferrari, que murió casi de 90 años, un artista muy controversial. La reina Isabel, que hasta el momento final de su vida estuvo gobernando ni más ni menos que Inglaterra, y Diane Keaton, que también es una persona dentro de la Convención en cuanto a su edad, y que es una mujer que está en plena actividad. Bueno, dejo de compartir, aquí estoy de vuelta con ustedes, espero no haber sido demasiado rápida, pero quiero terminar con algo que me hizo acordar también el doctor Bernardini, cuando hablaba de el tema de la ocupación laboral. Y quiero dar solo 2 ejemplos, porque hice rápido y todavía tengo tiempo. El primero, una película, Pasante de moda.
película del año 2015. Protagonista Robert De Niro. Es una película para los que hacemos esta especialidad. ¿Por qué? Porque es un hombre mayor y quiere trabajar y entra como pasante en una agencia de moda. Hay mucho mensaje en esa película. Y lo otro que quería plantear con respecto a lo que significa la trascendencia de esto es el tema de la normativa interna de los estados y la funcionalidad dentro de esa normativa interna. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual en un tratado? Esto es importante, sobre todo para los médicos, diría yo, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual? Es bastante bajo, porque los tratados establecen responsabilidad del Estado, no buscan la responsabilidad individual de tal o cual persona. Es el Estado el que debe responder, el Estado es el que está obligado, pero obviamente abajo del Estado estamos todos nosotros trabajando. Entonces lo que quiero marcarles es de qué manera nuestra actividad, nuestra función, lo que hacemos, en la medida en que no se encaja dentro de los parámetros del tratado, compromete ciertamente la responsabilidad internacional. Pero el tratado es un mandato, es una normativa que, quiero reiterar, está en el mismo plano que la Constitución, pero nunca está condicionando a la persona que ejerce la función, sino que está hablándonos del Estado. Y finalmente, otra palabra que decía el profesor recién, que es el tema del propósito de vida. Me parece que tanto el derecho interno como el derecho internacional lo que están pensando es, hay algo que ha cambiado, es cierto, la proyección de vida es más alta y las sociedades tienen que pensar políticas públicas para ver qué hacemos con esto. ¿Cuál es la película de De Niro? Se llama Pasante de Moda. Pasante de Moda. Van a pasar un buen rato, es una comedia, pero es muy interesante la inserción de alguien anciano que quiere trabajar. Jorge Luis, encantada. Y bueno, quería comentarles otra cosa, pero se me ha pasado en mente. Cuando estén hablando, por ahí se me ocurre alguna otra cosita que les quería comentar. En definitiva, lo que quería plantear, o creo que el motivo por el que me invitaron aquí es cuidado, porque hay normativa internacional, y esa normativa internacional para nosotros es ley. Para nosotros es ley funcional, operativa, y hay que recurrir allí para ver qué es lo que dice. Pero también quiero decirles lo que aclaré. Los tratados son muy ideales, los tratados hacen un planteo muy ideal de las cosas, y por lo tanto esto no quiere decir que todos los estados están cumpliendo el 100%. Es un proyecto, es una meta, donde cada acto del Estado debe llevarnos a esa meta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Loreano. Impecable como cada vez que la hemos escuchado. Muchas gracias. Le voy a pedir a la doctora Fernández ahora que presente al próximo invitado. Bueno, perfecto. El próximo invitado es el doctor Eugenio Semino, que es abogado por la UBA, gerontólogo, defensor de la tercera edad, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, autor de diversas obras de Derecho, Gerontología e Historia. Doctor Semino, cuando disponga. Lo tenés silenciado seguramente. Está silenciado. Bueno, les estaba agradeciendo, así que vuelvo a hacerlo, a la doctora Fernández, al doctor Pablo Vanori y a los preopinantes, porque ya dijeron todo respecto a la temática. Y es más, estaba pensando porque me recordaban en la presentación una carrera que fue mi primer carrera de grado, que la tengo casi olvidada, ¿no? Que es el Derecho. Era de mi época precolombina.
Hace 40 años que hago gerontología y ya logré mi objetivo fundamental, que es ser mi propio objeto de estudio. Por lo cual, simplemente están frente a un viejo viejólogo que hace atención directa, como muchos de ustedes, y exaltaba a los disertantes porque tocaron cada uno de los temas que nos presenta la temática, pero yo voy a ir tal vez al dilema ético que tenemos quienes hacemos asistencia. Fíjense que yo estaba, cuando Pablo Vanori hace la presentación, recordaba el tema de la guerra del cerdo, de Bioy Casares, y claro, hoy uno resignifica a partir de ser el cerdo, es decir, vamos retomando cuál es nuestra historia de vida y cuál es la historia de nuestra sociedad, donde nos desarrollamos, donde vivimos. Fíjense que en el año 1951, el doctor Mario Strejelevich, el padre de la geriatría, escribía un libro bastante olvidado que se llamaba Vejez no es enfermedad. Sin embargo, hoy se sigue asimilando a este concepto, algunos en términos de esa mecánica de una sociedad que evolucionó en muchos aspectos, pero que ha quedado en el tiempo en muchos otros, y otros intereses que están relacionados no con el derecho a la salud, sino con el negocio de la enfermedad. Y planteo esto porque en términos de lo que es el envejecimiento, hoy tenemos ciertas cuestiones dilemáticas para analizar, porque se sigue hablando de los 60, 65 años, que es un concepto del Fordismo, ¿no? Es decir, se decía de la utilización de la mano de obra intensiva en un esquema que era el esquema bismarckiano, que se readaptó a partir de la Segunda Guerra, que implicaba pirámides poblacionales jóvenes, que implicaba pleno empleo, cuestiones que fueron siendo dejadas de lado en el mundo. Sin embargo, en términos de los decisores políticos y sociales, sobre todo en nuestros países, se sigue tomando como tal, ¿no? Se sigue hablando de cosas que ya no existen. Por ejemplo, no se toma en cuenta que a partir de esa edad, 60, 65 años, la biología nos ofrece la posibilidad de 20, 25 años más de vida plena con calidad, siempre y cuando las condiciones subjetivas y las condiciones sociales lo permitan. Y acá estamos en un problema a discernir, un problema de base, que más allá de lo subjetivo, más allá de que cada uno envejece como puede, hay un medio en el cual envejecemos. Y ese medio es un condicionante central que a veces se deja de lado o a veces no se lo toma como un elemento necesario en términos del análisis. Yo estaba pensando en cómo va a ser ese viejo que tengo acá a 10 cuadras de mi casa, en La Matanza, yo vivo en Mataderos, que hoy tiene 10 años, no tiene aporte proteico necesario, no tiene un alimento socializado, no tiene
la posibilidad de reconocer identificaciones con mayores en términos de querer llegar a serlo. Es decir, estas incógnitas, que no lo son tales, en realidad debieran definir nuestra conducta cotidiana para ver cómo nos manejamos y dentro de qué nos manejamos. Porque como digo esto de este viejo de 10 años, lo digo también de aquellos que atendemos cotidianamente en la asistencia directa y que sabemos que después de haber construido toda una vida, haber educado hijos, conformado una familia, desarrollado proyectos, hoy no tienen para el autosustento. Hoy tienen un nivel de dependencia que los obliga a estar negociando su dignidad para poder subsistir. Digo, este es el contexto donde hoy nos encontramos, sin hablar de un sistema de salud que no tiene en cuenta la cronicidad, sin hablar que ese sistema de salud hoy no contiene lo que es la problemática de la salud mental. Y me parece que en ese contexto, la subjetividad siempre, obviamente, es necesaria, es digna de ser analizada. Hablaba mi querido amigo Diego Bernardini de los filósofos del siglo V antes de Cristo, cómo todos superaron holgadamente la expectativa de vida de la época. Sócrates, 63 años, cicuta de por medio. Pero había un tipo, Diógenes de Sinope, el padre de la escuela de los cínicos, que cuando le preguntaban qué iba a hacer, por qué iba a hacer tal o cual cosa, porque ya era viejo, él respondía con una pregunta. Si uno está por llegar a la última, lo invitan a correr una carrera en el estadio y está por llegar a la meta, ¿qué hace? ¿Deja de correr y empieza a caminar o emplea la mayor de las fuerzas para llegar a esa meta? Bueno, esto es lo que no podemos hacer en países donde las condiciones sociales no nos lo permiten, a pesar de nuestra subjetividad. Por eso hablaba en esta pequeña enumeración de los dilemas éticos con los cuales vivimos. En Argentina seguimos suponiendo que podemos alimentar a 400 millones de personas, sin embargo no alimentamos a 20 nuestras, que tenemos un sistema de salud como lo conocimos, yo provengo de él, un modelo sociosanitario, en desarrollo, de hospital comunitario. Seguimos teniendo esquemas donde después nos enteramos que los resultados no son los deseados, no son los que se preveían en el tiempo, no son los que regían nuestra formación o los que suponíamos que íbamos a tener, porque no están los recursos, porque hoy, por ejemplo, este año no tuvimos aspirantes en las residencias a geriatría y vamos a ver que ese muchacho que hoy no hace la residencia en geriatría va a atender pacientes añosos durante toda su vida profesional.
Suponemos tener un sistema de seguridad social, que lo llamamos sistema previsional, cosa que no existe en Argentina. Hoy tenemos a eso que llamamos sistema previsional, que es simplemente un programa de subsidios por la edad. Es decir, cuando la persona va a llegar a los 60, 65 años, el Estado le va a dar algo. Nada tiene que ver ni con su vida laborativa, nada tiene que ver tan siquiera con la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Y creo que en ese contexto es donde desarrollamos nuestra actividad. Señalaba Adelina, la doctora, con gran precisión, la normativa existe, la convención existe, y también, como se decía, ya existía desde el 94 incorporada a la Constitución a partir del Protocolo de El Salvador. Sin embargo, como también antiguamente, en mi época precolombina, el doctor Bermus Golmi decía en Filosofía del Derecho que las sociedades en realidad no funcionan por un exceso normativo. El exceso normativo lo que produce es control social, es decir, es hacer suponer a todos los ciudadanos que estamos siempre infringiendo alguna ley, por lo cual no le damos contexto a lo que infringimos y transitamos con eso. Digo, en este marco, nosotros tenemos que ver cómo resolvemos el dilema estando esto en funcionamiento. Cómo permeamos a los decisores políticos, a los decisores sociales, para que se tenga en cuenta esto. Porque, es más, fíjense hasta lo patológico que estamos viviendo, que hoy cuando una persona llega a su edad jubilatoria, nosotros habilitamos hace ya años una oficina para hacer los trámites y que esa persona no tenga problemas, no tenga que pagar un profesional, un gestor o algo para jubilarse. La gente ahí viene a los 65 años a ver cómo puede evitar jubilarse. Porque sabe que va a caer al vacío a esa edad, cuando supuestamente debiera ser el momento donde pueda desarrollar otros proyectos de vida y demás, pero tiene que seguir trabajando o manteniendo su trabajo para subsistir. Por lo cual, tomadas las puntas de la vida, el que está en camino hoy del envejecimiento, Durkheim decía que a veces una sociedad y su estado se definen desde lo que es la conducta criminal. Nos muestra esa sociedad qué grado de descomposición tiene la conducta criminal. Y utilizaba una imagen que decía que el hecho criminal era algo así como el flash de una cámara fotográfica, una luminosidad que aparece en la oscuridad, que si tratamos de quedar mirando esa luminosidad, va a desaparecer y no vamos a ver qué pasa en lo que Javier Aullero llama la zona gris. ¿Qué pasa en esa zona que no vemos, en esa zona oscura que es nuestra sociedad? Esos emergentes, esa conducta criminal, lo que está mostrando es que en la zona gris, en la sociedad, está pasando algo muy serio, muy grave, y no lo estamos percibiendo. Por eso prefiero esto a que tenemos que tratar de tener una mirada más holística de la problemática. Tenemos que a veces tomar los parámetros
desde lo teórico para conocerlos, pero tenemos que llevar a una aplicación más cercana lo que nos está pasando. Cuando en ese hecho criminal vemos, por ejemplo, la agresión a la persona mayor, al viejo, yo prefiero viejo porque ahora que los políticos aprendieron a decir adulto mayor como palabra políticamente correcta, prefiero el viejo sin adjetivos al lado. Pero al margen de esto, decía que tenemos que percibir eso, porque en ese hecho criminal, donde el joven, y lo vimos hace pocas horas en La Plata, dos jóvenes destruyendo a dos personas mayores, la agresión física y demás, lo que estamos viendo que en esta sociedad se está rompiendo toda identificación con esa persona o con la posibilidad de llegar a serla. Es decir, se está rompiendo el espejo que adelanta, que son los que ya llegamos a esa edad adulta. Es decir, no hay un proceso de identificación necesario, como decía anteriormente, sino todo lo contrario. Roberto Kaplan, querido amigo, uno de los geriatras, de los padres de la geriatría, decía y usaba una imagen que yo uso con mis alumnos permanentemente para determinar qué pasa en una sociedad o qué pasa en esta sociedad hoy. Y usaba la imagen del nacimiento. En ese momento coexisten tres edades. La primera, el niño que surge a la vida, la edad adulta, que es la mamá, continente de esa vida, y una viejita que muere en ese momento, que es la placenta. Si alguno de estos tres actores hubiera tenido un problema antes de ese momento, es muy factible que nunca se llegara a ese nacimiento. Hubiera puesto en riesgo a los otros actores. Bueno, en la sociedad, en nuestra sociedad, está pasando eso. Es decir, no podemos parir una idea de futuro porque esos actores están todos en riesgo, estamos viviendo ese riesgo. Y yo decía que el dilema ético nuestro, de todos los días, es porque, ¿qué hacemos? Por ejemplo, nosotros atendemos 200, 300 adultos mayores o familiares de ellos por día. El 90% relacionados con temas de salud o temas sociales. Falta de vivienda, falta de medicamentos, operaciones que no se hacen, etcétera, etcétera. Claro, nuestro universo son esos 100, 200, 300 que debieran ser a su vez comprendidos como el emergente, como la punta del iceberg de un problema social de enorme dimensión. Porque cuando decimos existe dependencia, no existe solo en términos de aquel que la padece, sino de la familia, del que lo cuida, del que lo atiende. Tenemos, y hay un tema de género, cientos de miles de mujeres atadas en los cuidados al destino de alguien que en muchos casos no es tan siquiera su familiar y que sigue tomando a la mujer como servidora. Vimos esto quienes nos tocó trabajar dentro de los geriátricos en el 2020, cómo esas cuidadoras que venían del segundo o tercer cordón del conurbano a la ciudad o a las ciudades, traían y se llevaban el virus, cómo padecían y cómo, en definitiva,
esto está muy ligado a la pobreza de una sociedad. Porque tal vez a veces los de clase media y demás tenemos posibilidades alternativas, tenemos una red de contención que cada vez lo va teniendo en menor proporción el sector de la sociedad más desprotegido. Hoy debiera estar más en boga que en cualquier otro momento el señalamiento que hacía Carrillo respecto a la pobreza y a la miseria como los grandes causales, los grandes temas de desequilibrio social superior a los virus, ¿no? Es decir, decía que eran pobres transmisores de enfermedades en estas situaciones sociales en las cuales estamos viviendo. Creo que tenemos que hacer un análisis y tener una mirada holística respecto a todo esto, que yo digo desordenadamente para no aburrirlos, simplemente para resignificar, como decía, lo que vivimos todos los días, porque con ello transitamos. Es decir, cuando decía no existe la salud mental como concepto, hicimos una ley de salud mental magnífica para ser leída, pero nunca existió la red de contención previa que prevé la ley al día de hoy. Nunca existió el paciente crónico en términos de los conceptos de esa legislación. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Por ejemplo, con los pacientes con pérdidas cognitivas, los pacientes con demencias. Si son de clase media, están internados todos violando la ley en geriátricos, en Rampé y demás. Ahora, si ese paciente es pobre y tenemos que juntar al médico psiquiatra, a la policía, al servicio de ambulancia, para hacer una internación, nunca lo logramos. ¿Cómo terminan esos pacientes? Siempre mal, ellos o su familia. Y esto es de todos los días. ¿Qué pasa en nuestros queridos hospitales públicos? Es decir, o nos faltan insumos, nos faltan contención, nos falta absolutamente de todo porque nada actúa como sistema. Y ahí vuelvo al concepto central, los dilemas éticos que tenemos todos los días en la atención. Los dilemas en términos de resolver situaciones que sabemos que a veces no son demasiado justas, pero se va haciendo lo que se puede. Fíjense que esto que estoy describiendo, y no me quiero extender más, es absolutamente costoso para la vida de quienes trabajamos en esto, pero es ni que ver, obviamente, con el paciente y sus familias, pero a su vez es de un costo económico absurdo para los organismos y para el Estado. Para los Estados no hay nada más caro que mantener la pobreza, que tener una atención insular. Un paciente de PAMI y obras sociales para llegar a un diagnóstico y tratamiento tarda 9-10 meses. Me decía una mastóloga de un hospital público de la ciudad, yo recibo a la paciente con un tumor de la dimensión de una avellana y cuando termina de hacer todo el trámite administrativo, cuando estoy operando una naranja, ese tumor se ha multiplicado, ha crecido y demás. Y esa persona, ese profesional, sabe cuál es el pronóstico de lo que está haciendo. Y lo está padeciendo, es
parte de ese padecimiento. Esto está a la luz del día. Está a la luz del día y no vale silenciarlo, porque no se va a modificar, sino que se va a agravar. Yo lo veo que se va agravando día a día. Me tocó tener los hogares públicos a mi cargo durante muchos años. Hoy veo cómo son los modelos de internación. Hoy veo que volvemos al siglo XIX cargándole a las familias que se hagan cargo del paciente dependiente. Por lo cual, simplemente, más allá de la catarsis, es una reflexión. Había algo que decía Diego, que es esta visión de la persona mayor como dinamizadora de la economía. Esto se vio ya en los países escandinavos a fines de los 80, cuando vieron que envejecían sus pirámides y que había que reasignar a esas personas roles en términos de la economía para que no se les convirtiera, como se lo llama acá, en un gasto. Y lo tomaron en términos de lo que es una economía de mercado. Es decir, simplemente como un reproductor de riqueza y no como ese gasto que vemos acá. Simplemente a través del consumo, para que alguien a los 65, a los 70, pueda seguir desarrollando proyectos y pueda seguir consumiendo, hay que agregarle dos cosas, dos factores centrales, que es salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, que son las dos cosas que acá se le niegan. Por lo cual, si no se reconceptualiza esto, vamos a estar hablando con voluntarismo, vamos a seguir aceptando nuestros dilemas éticos todos los días, pero nos vamos a convertir simplemente en una sociedad de beneficencia, no en un modelo de sociedad integradora, en un modelo de sociedad sin exclusión. Concluyo, en una sociedad que le da menos a quienes más necesitan, la violencia es una condición indispensable. ¿Por qué? Porque hay dos formas de violencia que definían los romanos con dos términos que acá vemos de las dos, pero siempre hacemos hincapié en una sola. En la antigua Roma se hablaba de la vis absoluta, que era la que refería antes. Era esa agresión física, esa destrucción del otro, que nos sobresalta, que vemos en los noticieros, que se replican permanentemente. Y hay la otra con la cual convivimos, transitamos, nos desgastamos, que es la llamada vis compulsiva. Lo que acá Fernando Ulloa llamó la violencia dulce, la que no vemos, la que hoy todos los días vivimos en el consultorio, en la atención, en el hospital, etcétera, etcétera. Es todo aquello que enumeraba, todo eso que tiene que ver con el estudio que no llega, con la plata que no alcanza, con el medicamento que no se puede adquirir, etcétera, etcétera. Si no salimos de este círculo, de este enjambre en el cual estamos hoy, si no llamamos a las cosas por su nombre, me parece que nos va a ser muy difícil pensar un futuro. Y creo que esto, los ciudadanos de a pie, apenas tenemos la posibilidad de comunicarlo, de cumplir con nuestro deber ético, pero a su vez de exigirlo a aquellos que son los decisores políticos de la sociedad. No, hasta acá llego. Gracias.
Pablo, estás muteado. Perdón, estaba silenciado. Decía, Sí. muchísimas gracias, doctor Semino, por su participación. No se escuchan los aplausos, pero estoy viendo a varios participantes aplaudir. Tenemos para reflexionar un rato largo. Qué sé yo, estamos en una invitación. Menos mal que no llueve, si no, no es invitación al suicidio esto. Pero te agradezco mucho. Por chat se pueden hacer las preguntas a los disertantes, la doctora Fernández las va a ir leyendo. Estás muteada vos también, Silvia. Sí, no estoy encontrando preguntas, estoy encontrando algunas reflexiones. Vos seguís buscando, yo voy Sí. leyendo. Dice Ariel Samana, la CIE-11 de la OMS establece la vejez como causal, por ejemplo, de caídas. Ser viejo es un costo y un gasto social. La pregunta es si la sociedad está dispuesta a asumirlo, y la respuesta debería ser sí, con fundamentos. Otro tema que trabajo y estoy relevando es el aumento del suicidio en la vejez. La realidad en el derecho con relación a la vejez es que las normas caen de suetudo, que es la no aplicación en los hechos y por lo tanto la no vigencia. Por eso los abogados especialistas en personas mayores nos llenamos de laburo de escribir difícil, me cortás las palabras y no tengo imaginación a veces. Uno debería volver a leer la Senectud de Cicerón, ahí está. Y sigue Ariel. El envejecimiento debe ser una ocupación desde la juventud, en su previsión e incorporar como etapa de vida, no seguir parado con que el viejo siempre es el otro, y que abogamos por una longevidad como la idea de correr la meta que se llama muerte lo más lejano. Bueno, Adelina comparte el término de viejo sin eufemismo. Alicia Frasi, como psicóloga me quedé con esto que señalaba la doctora Riff, de que cómo cada viejo se lleva con la soledad, la frecuencia de las depresiones y el difícil acceso a la salud mental y espacios de socialización. Y contraataca Ariel. Yo tengo presentado un proyecto laboral para mayores de 65 en diputados y ahí duerme. Hay muchísimas posibilidades de implementarse. Y otro tema para los médicos, la incompatibilidad del artículo 53 para jubilarse por el IPS y que el problema se encuentra cuando quieren asignar los cargos en diferentes hospitales, por ejemplo, un cargo por consultorio y otro por guardia, más allá de lo paupérrimo de haberes de la caja de médicos. Sí. Sí, la doctora Adelina Loiano, querías hablar. Bueno, te agradezco mucho y quería tomar una pequeña, un poco incitar al debate y al análisis para después. Así que anoté 3 cuestiones rapidito. Primero, la ley nunca cambia la realidad. Las leyes tratan de moldear las conductas de las personas. Por lo tanto, esperar que las leyes por sí solas mejoren la situación de todo lo que significa problemática social es también una utopía. Ahí, Eugenio, no voy a compartir contigo que la ley de salud mental sea una gran ley. Es una ley hecha de un escritorio, para mí, sin conocer la realidad. Y realmente creo que es una ley que se olvidó de lo que era cargarle todo a las familias, a los que tienen y olvidarse de que sin el Estado que apoye, y vos lo planteaste muy bien, la familia en situación de pobreza o en una situación económica no tiene posibilidad de manejar eso. Yo creo que es una ley que realmente se hizo por 4 personas sin consultar
me consta que no se consultó a los psicólogos, que no se consultó a los especialistas, y es una ley que por lo tanto no funciona y ha dejado muy desprotegida a la gente con salud mental, por no hablar de los ancianos. Lo planteaste muy bien, las críticas. Yo creo que lo que faltaba no es una gran ley, es una ley que está hecha, desde mi punto de vista, desde un escritorio y sin consenso, no se consultó a nadie. Y una ley que se hace desde la intelectualidad nada más, nunca va a funcionar. Segundo, lo que planteó Ariel Samana con respecto a su proyecto, eso era lo que yo me había olvidado de plantearles. Hay países como España, como Francia, donde, por ejemplo, las personas que cuidan en las salas de los museos, que nadie toque un cuadro, que nadie toque una escultura, son todas personas que están por encima de la edad, es decir, están dentro de las convenciones. Ahí hay un trabajo donde el Estado hizo una política pública y dijo, para estar sentado en una sillita, vigilando el Guernica de Picasso, no se necesita ni ser joven, ni ser hábil, ni poder caminar. Eso me parece que es una experiencia. No conozco, Ariel, tu proyecto, pero sí quiero tenerlo, porque a mí me Sí, parece está muy interesante que hay un apuntado, montón de actividades. perdón que intervenga, está Sí, apuntado también a sí, sí, empresas para estimulación en cuanto a lo que es impositivo, para contar con un cuadro de personas en el cual mayores de 65, que pueden ser beneficiarios previsionales, porque recordemos que la jubilación no es incompatible con el ejercicio del trabajo, y con trabajos acotados, con un régimen laboral claro. más acotado, que tiene que ver con la cuestión que se le plantea a las empresas, que es lo que me lo plantean a mí los empresarios, que es que voy a contratar a un tipo que se me enferma cada rato, que tiene EPOC, que tiene, no sé, diabetes que se le sube cada tanto. Bueno, hay que generar un marco, porque si no, Claro, esto es para empresas, no para el Estado. pero El Estado también puede tener, y lo hace con los discapacitados, inclusive. sí, Pero se puede hacer tranquilamente, es voluntad política. pero Es lo Ariel, mismo. creo que justamente lo que decís es, se necesita una regulación laboral diferenciada, que habilite, que la empresa diga, Exacto. esta persona puedo tomarla, porque todas esas alternativas que son propias de la edad no sean luego una carga para la empresa. Voy a Exacto. buscar tu proyecto. Es Y por ahí. termino, que era la última intervención que quería tener, que aquí hay un tema que está flotando en todo, y es la retribución económica de los profesionales de la salud. El doctor Semino marcó algo muy importante. Se abre la residencia en gerontología y no se anota a nadie. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente joven, amén de su interés por tienen que vivir. Es decir, si hay algo que ha quedado relegado, es el tema de la composición económica del personal de salud, médico y paramédico. Entonces, ese también es un tema que hay que verlo, porque cuando estamos pensando en un Optimus, tenemos que pensar en la gente que va a trabajar en ese Optimus. Y entonces, si minimizamos el concepto de la remuneración de la gente que está ocupada en el tema de salud, nunca vamos a poder repuntar este tema. Gracias, esa era mi intervención. Sí, doctor Semino. Sí, varias cosas. Bueno, coincidiendo en términos de lo de salud mental, refería simplemente que es una ley que no pudo ser cuestionada porque estamos en el medio de la cultura de la cancelación. Es decir, opinar sobre la ley, y a mí me ha costado hacerlo, era opinar, era estar de acuerdo con hacer un manicomio en la casa, ¿no? Es decir, es todo un tema que, es más, la ley transita en los años, sabemos que cada vez sirve para menos, es más, que tiene el efecto contrario para lo que supuestamente fue creado, y no tan siquiera podemos debatir su modificación, su cambio, que es uno de los temas. En términos de lo laboral, el problema que tenemos, que tenemos 7 millones de informales jóvenes que están fuera del sistema. Es decir, por lo cual el problema del adulto mayor está en ese marco. Es decir,
cómo se puede integrar donde hay un mercado laboral que no admite a los propios. Y yendo al tema de las condiciones laborales, no es casualidad que no se remunere al personal de salud como debe ser. Se hacen calles, se hacen veredas, se hacen grandes obras y demás. Sin embargo, el recurso principal que tiene un sistema de salud es su recurso humano. Y este es el que no está tenido en consideración. A menor cantidad de médicos, a menor cantidad de atención, tenemos mayor cantidad de automedicación, tenemos mayor cantidad de patologías que pueden ser resueltas y que no lo son, mayor cantidad de dependencia. Alguien hablaba de el tema de las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera quedan sometidas a ser operadas algún día cuando llega la prótesis. No es cuando la condición, el medio interno del paciente da para hacerlo. Y debiera ser una urgencia. Entonces, todo esto lo sabemos, son obviedades, son costos para el sistema y son costos humanos irreparables. E insisto, están a la luz del día. Y yendo a lo que decía Adelina y concluyo, respecto a las leyes, nuestras leyes, incluidas las leyes de salud, tienen, más allá de sus componentes, el formal, el material, el tercer componente, que es el sociológico, el que genera el convencimiento de su cumplimiento, no es tenido en cuenta porque se negocia una ley de salud con la construcción de un puente en La Rioja o cualquier otra obra de este tipo, por lo cual pierden su espíritu original. Es decir, esto es el enjambre en el cual hoy estamos metidos y que yo desordenadamente trataba de aludir, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay más mensajes? ¿Sigo yo? Fíjate, sí, por favor. Bueno, y felicitaciones. La doctora Carolina Piris. Hola, trabajo en privado y público donde el promedio de edad en terapia intensiva es de unos 75 años. Apunto en una muerte digna y una humanización de la medicina. Rosana Cipitria, muy interesante todas las exposiciones. ¿Y cómo? Quisiera que hagan extensivo al doctor Bernardi por su video. El Mundo Barceló, muy interesante en lo laboral luego de la pandemia, el reconocimiento del trabajo en casa. En casa ayuda a derribar algunos de los peros a los adultos mayores. Jorge Manrique obliga a la reflexión, alimenta necesidades de cambio. ¿Alguna vez sirvió y tuvo visos de realidad la ley de salud mental? Pregunta. ¿Seguís vos, Silvia? Sí, Cristian, creo que un problema es la falta de integración de parte del Estado de políticas sanitarias, educativas y laborales, ya que cada repartición realiza cada acción por separado. Por ejemplo, se intenta que haya médicos estimulando el ingreso a la carrera o a las residencias cuando el ámbito laboral es expulsivo y mal pago, que bueno, es lo que decía el doctor Semino también. Excelentes exposiciones. Me parece que las principales dificultades son en los adultos mayores, garantizar el acceso a la atención de calidad en salud. Por otra parte, también se vio que es importante la formación profesional desde pregrado y posgrado, buscar alternativas como por ejemplo cursos virtuales, la geriatría es una especialidad. Otra cuestión que me hace ruido, esto lo dice Ailwon, es quién vela por el cumplimiento de las leyes para que se cumplan, sobre todo con los grupos vulnerables. Bueno. Eso como... ¿Qué custodia custodium, no? Decían los romanos. Claro. Pero no sé si no hay más intervenciones, algunas acotaciones muy breves. Trabajamos en el mes de mayo la ley de salud mental, casualmente,
con una de las cabecillas en el reclamo para modificarlas, que es la mamá de Chano Charpentier, con una diputada que presentó un proyecto, con la presidenta del Tribunal de Honor de la Asociación Argentina de Psiquiatría, ¿y quién más, Silvia? Y Elian Pregno como uno de los responsables de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho. Fue también muy, muy interesante todas las exposiciones. También trabajamos el año pasado la ley de eutanasia y de muerte digna. Me refiero que esta secuencia que venimos haciendo desde el 2006, tratamos siempre de estar en los temas que se están tratando a veces, y tratar de imponerlos, a veces tratar de visualizar algunos temas que no eran vistos, como por ejemplo el tema del autismo, que al no tener tratamiento, el único que se puede hacer es exponerlo y que la gente lo conozca. O sea, tratamos en todo lo posible de seguir con esto. Esto lo digo porque hoy en esta reunión hay mucha gente que nunca había asistido, que están integrados a la lista y que recibirán las invitaciones para nuestras próximas jornadas, y espero que siga habiendo. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Nadie? Yo lo que quiero recordarles es que esta jornada, la grabación va a estar subida después al canal de YouTube que tiene el Colegio de Médicos, Colegio de Bioética. No. Sí. Bioética Colmet 5. Colmet 5. Ahí van a encontrar esta y todas las anteriores que hicimos de manera virtual. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Nos vemos, el que quiera, en el mes de mayo, donde hacemos la primera, y siempre en septiembre es la segunda jornada. Muchísimas gracias a los disertantes por su colaboración y nos seguimos viendo. Gracias.